Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y un feliz sábado una vez más. Esperamos de que cada uno de nosotros podamos gozarnos con las grandes bendiciones que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. En esta hora tenemos un estudio muy importante para cada uno de ustedes. Esperamos de que juntos podamos entender este estudio, así que les exhorto de que estemos concentrados, de que no perdamos nuestra concentración, de que podamos anotar cada uno de los textos que tal vez aparezcan allí en la pantalla. Si usted desea acercarse un poco más hacia el frente, tal vez porque está un poquito retirado, bueno, si tiene visión 20/20, pues mucho mejor, se puede quedar allí donde está, pero si desea moverse un poquito al frente, puede hacerlo en este momento, no hay problema. Siéntase cómodo donde quiera usted sentarse. Bien, la serie que hemos estado estudiando durante todas estas semanas ya llevamos más de 21 temas ya disponibles para cada uno de ustedes, basado en el libro de Apocalipsis y los que nos faltan, hermano Marcos, así que todavía hay mucha tela que cortar, pero la serie lleva como título El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis, el libro de revelaciones. Es un libro que muchas personas hoy no desean estudiar. ¿Por qué? Porque dicen que está lleno de símbolos, está lleno de un lenguaje muy extraño. Muchos piensan de que nadie lo entiende, de que es muy difícil de entender. Muchos a veces recurren a sus líderes espirituales, a sus pastores tal vez, o a sus ministros, y los ministros a veces dicen, no es importante entender esas cosas, lo importante es creer en Jesús y eso es suficiente. Pero bueno, el mensaje de Apocalipsis, el mismo libro lleva el nombre, el título del libro es Apocalipsis en griego, que quiere decir revelación, o sea, la revelación de Jesucristo para estos tiempos del fin. Y si es una revelación, quiere decir de que es un libro revelado para nosotros, ¿verdad? No oculto ni extraño. Bien, el título de esta hora es un título muy importante, lo vamos a tal vez a dividir en dos partes, así que estén muy pendientes porque el tema de hoy es un tema muy importante y lleva como título el sellamiento y los 144,000 en el tiempo del juicio. Se habla mucho de los 144,000, yo sé que ustedes han oído acerca de ese tema anteriormente, quizás no vamos a entrar tanto de lleno a los 144,000 en esta hora, pero vamos a hablar de ese grupo especial en nuestro próximo estudio, así que usted no se lo puede perder con la ayuda del Señor. Pero hoy vamos a enfocarnos especialmente en la obra del sellamiento. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos este mensaje hoy? ¿Por qué es tan importante que nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, como cristianos, como profesos hijos de Dios, sepamos que en estos momentos se está llevando una obra de sellamiento? Ustedes tal vez dirán, bueno, yo eso nunca lo he oído. En mi iglesia eso ni se habla. El pastor nunca nos lo ha enseñado. Pero la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, habla de esa obra del sellamiento. La semana pasada o el tema anterior ya tenemos un tema grabado, así que está a disposición de ustedes. Se llama el sellamiento. Pero hoy vamos a tocar otra parte de ese mismo tema del sellamiento que no tocamos en nuestro estudio anterior. Bien, el versículo de introducción se encuentra en el libro de Apocalipsis. Para aquellos que están tomando nota, pueden escribir allí en sus libretas Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1 dice así: después miré, Juan hablando por supuesto, y he aquí el Cordero. ¿Quién es el Cordero en el libro de Apocalipsis? Cristo Jesús. Juan lo identificó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba en pie sobre el monte de Sión y con él, ¿cuántos? 144,000 que tenían ¿qué? El nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En la frente. Oh, muy importante. Eso va a ser la característica más importante de los 144,000 en el tiempo del fin. De eso vamos a abundar
en nuestro próximo estudio, si Dios nos da la vida, la próxima semana. Dice Juan, allí en el versículo 1, que vio a un grupo específico sobre el monte Sión, junto al Cordero, de pie, y estaban, ¿cuántos eran? 144,000 que tenían ahí el nombre de Dios y del Padre, o sea, el nombre de Cristo y del Padre escrito en la frente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa escritura del nombre de Dios en nuestra frente? Vamos a ver, eso lo vamos a contestar durante este estudio. Así que por favor, estemos muy pendientes. La obra del sellamiento. La obra del sellamiento la ve Juan allí en Apocalipsis capítulo 7, de los versículos del 1 al 4 específicamente. Ve un ángel que venía de donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? ¿En el oriente o en el occidente? En el oriente, ¿verdad? Y traía en su mano, ¿qué traía en su mano ese ángel? Traía el sello del Dios vivo. Bien, vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Porque Apocalipsis 7, 1, Juan comienza a relatar esa visión que él ve, que Dios le muestra, y ve a 4 ángeles. ¿Qué están haciendo esos 4 ángeles? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 7:1. Preste mucha atención, porque esos 4 ángeles están en los 4 puntos cardenales de esta tierra. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 7:1. Después de esto vi, óigalo bien, él está narrando, Juan, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles son los 4 ángulos de la tierra? El norte, el sur, el oriente y el occidente. Esos son los 4 ángulos de la tierra. Juan ve a esos 4 ángeles que detenían, ¿qué cosa? ¿Qué estaban deteniendo? Los 4 vientos. Recuerden que esto es un lenguaje simbólico. Por eso es que muchas personas no entienden el libro de Apocalipsis. Cuando leen esos textos, llegan a la conclusión y dicen, esto yo no lo entiendo, no me voy a preocupar. Voy a seguir el consejo del pastor. Es mejor solamente creer en Cristo y eso es suficiente. Y entonces no voy a leer el libro de Apocalipsis porque nadie comprende esos términos. Pero hoy los vamos a descifrar porque la palabra de Dios es su propia intérprete. Dice que estaban deteniendo, ¿qué? Los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjese bien, estos son términos simbólicos. Ya vamos a descifrar qué significan cada uno de ellos. Ya estamos viendo el cuadro, ¿verdad? 4 ángeles en los 4 puntos cardenales de esta tierra. ¿Qué estaban haciendo esos 4 ángeles? ¿Estaban qué? Deteniendo esos 4 vientos, ¿verdad? O los vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre ni el mar, ni sobre ningún árbol. Bien, Marcos 13:27, ¿qué nos dice? Marcos 13:27 dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos desde los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, Él viene con todos sus ángeles, la hueste angélica, viene con Jesús a esta tierra. Dice que va a enviar a sus ángeles, ¿para qué? ¿Para qué? Para juntar ¿a quién? A sus escogidos de los 4 ¿qué? Vientos. Ahí está lo que dice Apocalipsis 7:1. O sea, de los 4 puntos cardenales de esta tierra hay hijos fieles de Dios, tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en el resto del mundo. Y cuando Cristo venga, la función de esos ángeles van a ir y van a juntar a cada uno de esos escogidos de los diferentes puntos cardenales de esta tierra, que van a formar parte del pueblo de Dios, que se van a encontrar con Cristo en las nubes del cielo cuando Él venga por segunda vez con gran poder y gran gloria, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 en adelante, a la final trompeta. Muy importante eso. Bien, así que Dios tiene un pueblo en esta tierra. No es solamente esta iglesia en particular.
hay muchas almas fieles, hombres y mujeres y niños jóvenes que están siendo fieles al Señor en diferentes lugares del mundo, en diferentes países del mundo, como Dios le dijo a Elías, cuando Elías quiso morir, cuando salió huyendo de Jezabel, que había dado la orden para que le cortaran la cabeza a Elías, y Elías le pidió a Dios morirse, y dijo, yo solo he quedado en Israel. ¿Y qué le dijo el Señor? No, hay 7,000 todavía que no han doblado su rodilla ante Baal. O sea que Dios tiene un pueblo remanente en esta tierra, en diferentes puntos cardinales de este planeta. Cuando Cristo venga, Él sabrá quiénes son esos escogidos. ¿Por qué? Porque van a ser sellados en el tiempo del fin. Y Dios va a reconocer a esos que ya han sido sellados. Muy importante. Bien. Jeremías 25, 31 al 33. ¿Están conmigo, verdad? Bien, Jeremías 25, 31 nos dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Están viendo el cuadro, ¿verdad? Viene un juicio contra esta tierra muy pronto. ¿Contra quién viene ese juicio especialmente? ¿Contra quién? Contra los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los desobedientes, los que están violando la ley de Dios. Dice ahí claramente que Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Note cómo sigue diciendo el versículo 32. Estamos leyendo Jeremías 25. Versículo 32 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Esto es una profecía para el tiempo del fin. ¿Qué dice que va a haber o va a ocurrir en cada nación de este planeta Tierra? ¿El mal o el bien? Dígame por favor. El mal. En el libro de Apocalipsis, cuando usted lee Apocalipsis 6, que habla acerca de los sellos, el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, un jinete, y dice uno de esos sellos, dice que Juan ve a ese caballo o al que montaba ese caballo con una gran espada, y dice, se le dio potestad para herir la tierra, para traer muerte en la tierra. Mis hermanos, mire, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, la situación de estos países, de esta tierra, no va a mejorar. Va a ir de mal en peor, independientemente de lo que prometan los presidentes o los líderes de esas naciones. Hoy vemos al presidente de esta nación, que promete de que van a venir años de prosperidad tal vez, o de paz. Y eso es lo que están buscando los líderes, no solamente de este país, sino los líderes de las naciones, la ONU, por ejemplo, o los líderes religiosos, un milenio de paz. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Viene algo tan grande que nosotros ni nos imaginamos. ¿Estamos preparados para ese tiempo cuando llegue? Mire lo que dice, tempestad. Este es el contexto de los vientos que vio Juan en Apocalipsis 7.1. Sigue diciendo Jeremías, versículo 33, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán entregados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. O sea que viene un mal grande sobre esta tierra. Y nosotros ni siquiera nos imaginamos. ¿Lo escuchamos en las noticias? No, por supuesto. ¿Lo escuchamos desde detrás de los púlpitos de las iglesias? Tal vez no. Pero está registrado en la palabra de Dios. Dice que los muertos van a ser tantos que no van a poder ser enterrados. Y van a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra. Esos son los impíos. Leíamos que viene como una tempestad, ¿verdad? Tempestad. ¿Qué significa la palabra tempestad? Yo lo busqué en el diccionario. Dice, fuerte perturbación de la atmósfera acompañada de variaciones en la presión ambiental y de lluvia, nieve
y granizo y frecuentemente con rayos, truenos y relámpagos. Fuerte agitación del mar causada ¿por qué? Por la violencia de los ¿qué? Vientos. Diccionario avanzado de la lengua española, la página 1120. Entonces, ¿qué simbolizan los vientos? ¿Qué simbolizan los vientos, hermanos? Simbolizan ¿qué? Luchas. Simboliza el mal que viene muy pronto sobre esta tierra. Viene una tempestad tan grande sobre este planeta Tierra, sobre los países de esta tierra, que nosotros ni nos imaginamos. Por eso Dios, en su infinita misericordia, le está pidiendo a esos 4 ángeles que aguanten esos 4 vientos todavía, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Por eso el mensaje de Apocalipsis 7, del 1 al 4, en vez de ser un mensaje que le mete miedo a la gente, es un mensaje de misericordia. Porque Dios tiene misericordia todavía de sus hijos que no han sido sellados todavía, porque no quieren que sean destruidos en el tiempo del fin. ¿Estamos viendo? ¿Qué vemos hoy? ¿Qué vemos hoy en las grandes ciudades? Luchas, agitación, muerte, conflictos. Eso es lo que se está viendo en estas grandes ciudades donde nosotros residimos. Ya vimos que dice el mal viene sobre cada ¿qué? Cada lugar o cada ciudad de esta tierra. Eso es lo que nosotros vemos a diario en las noticias, en los periódicos. Las gentes están airadas. La gente se están levantando. Y déjeme decirle, esto no va a mejorar. No importa quién esté en la Casa Blanca. Esto va a ir de mal en peor, porque así lo dice la palabra de Dios. Jeremías 49. Dejemos que la palabra de Dios sea su propia intérprete. Jeremías 49, 36 y 37 nos dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. ¿Qué va a traer Jehová? Los 4 vientos. O sea, los vientos son símbolo de ¿qué? De destrucción, de luchas, de guerras. Y haré que Elam, dice el versículo 37, se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos ¿qué cosa? Mal. ¿Y el ardor de qué? De mi ira. ¿Dice quién? Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Eso es lo que viene. Por eso es que Dios le dice a los ángeles: no suelten los vientos todavía. Aguanten esos 4 vientos, porque cuando esos vientos sean soltados, hermanos, va a venir ¿qué cosa? Va a venir mal, ira y espada sobre esta tierra. Es terrible lo que viene. Apocalipsis 7:2, ¿qué nos dice? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía, ¿qué tenía en su mano? El sello del Dios vivo. ¿Qué tenía? El sello. ¿Qué decía? Clamó. ¿Qué es clamar? Fuerte, con voz fuerte, clamar. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Ahí está ese ángel que está clamando, que trae el sello del Dios vivo. La palabra en griego para sello, óigalo bien, porque dice el versículo 2, un ángel que venía o subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ahí ustedes pueden ver ese ángel. La palabra en griego para sello, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es espragis. Y espragis significa estampa, marca de privacidad o autenticidad. Un sello, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 4973, la página 88. ¿Qué significa la palabra sello en griego? ¿Significa qué? Una marca o un sello de privacidad o de autenticidad. O sea que Dios tiene un sello, tiene una marca para sellar o marcar a su pueblo. Nosotros no podemos engañar a Dios. Podemos pretender ser cristianos, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce nuestros corazones.
Y Él sabe, en el tiempo del fin, Él va a saber si nosotros somos auténticos. ¿Usted alguna vez ha ido a una tienda a comprar un perfume, por ejemplo? A las damas que les gusta tanto el perfume. Usted va a una tienda, digamos, de renombre aquí en Estados Unidos y ve ese perfume pequeño. Y cuando usted le mira el precio, vale $90. Usted vuelve y lo pone ahí nuevamente y sigue caminando, ¿verdad, hermano José? Pero José va a la tiendecita de los chinos que está ahí en la esquina de su casa y ve el mismo perfume, la misma marca, el mismo estuche, $1.99. Y dice, este es el que yo necesito, que quiero darle a mi esposa Iris. ¿Usted cree que ese perfume es auténtico? No. Por supuesto que no. En el tiempo del fin, Dios va a conocer a quién es su pueblo, quiénes son los auténticos y quiénes no. Él sabe. Bien, Isaías 8:16, ¿qué nos dice? Ata el testimonio, ¿qué dice ahí? Sella, ¿qué cosa? La ley entre mis discípulos. El sello tiene que ver ¿con qué? Con la ley de Dios. El Señor quiere sellar a su pueblo en el tiempo del fin. Y la ley de Dios, el Señor quiere sellarla en tu corazón, en tu vida. Muy importante. ¿Ustedes ven ahí esa foto? Esa foto es un sello. Cuando usted va a una notaría pública a autentificar un documento, la partida de nacimiento o algún otro documento importante que usted tal vez necesite, ese documento tiene que llevar el sello del notario. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Si ese documento no está sellado por el notario, no es auténtico. Cuando usted lo presente en la embajada, donde quiera, donde necesite presentar ese documento, cuando el cónsul vea ese documento que no lleva el sello del notario público, el cónsul va a decir, eso no sirve, lo siento mucho. Ustedes ven ahí ese documento tiene tres características muy importantes, ese sello, perdón, para que pueda ser un sello genuino. La característica número 1, el nombre. La segunda característica, el título. Y la tercera característica, el territorio. Ustedes ven el nombre de ahí, dice Ramón Armengol Román Gutiérrez. Ese es el nombre. ¿Cuál es el título de Ramón? ¿Qué dice ahí? Abogado y notario público. ¿De dónde? República de Nicaragua, América Central. Ahí está un sello. Ese sello es un sello legítimo. Tiene las tres características de lo que es un sello. Recuerden, el nombre, el título y el lugar o el territorio. El ángel de Jehová viene del este, de donde sale el sol, con el sello de Dios, del Dios vivo. Éxodo 20:11. Ata el testimonio, sella la ley en medio de mis discípulos. Sello, sellar. Bueno, tenemos que ir a la ley de Dios entonces para saber cuál es el sello de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 11. ¿Qué nos dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. El sábado, si ustedes no lo sabían, es el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Usted abre los 10 mandamientos en Éxodo 20 y va a ver que el 4.º mandamiento de la ley de Dios es el sábado, y es el único de los 10 mandamientos que tiene las características del sello de Dios. Ahí ustedes pueden ver el sello de Dios, el sábado. ¿Por qué decimos que el sello de Dios es el sábado? ¿Por qué? Porque tiene las tres características que acabamos de citar anteriormente. El nombre, ¿cuál es el nombre? Jehová. Título, creador. Hizo, creador. ¿Quién es el único que puede crear, que puede hacer, que puede dar vida? Dios. Territorio, los cielos y la tierra. Ahí están las tres características del sello de Dios. Muy importante. Bien, Jeremías 10, del 10 al 12, noten lo que nos dice. Mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? Jehová. Y Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Se acuerdan Apocalipsis 7.2? Ustedes están tomando nota, ¿verdad? ¿Qué decía Apocalipsis 7.2, hermanos? ¿Qué decía? A ver la clase, a ver, ustedes que están pendientes.
¿Qué decía Apocalipsis 7:2? Que ve un ángel que subía de donde sale el sol, ¿y qué tenía en su mano? ¿El sello de qué? Del Dios vivo. Así lo dice, ¿verdad? Lo pueden leer en su Biblia nuevamente. Juan ve a un ángel que traía en su mano el sello del Dios vivo. Y noten lo que dice Jeremías: Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Versículo 11: les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Quién es el Dios vivo? Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Por eso dice que tenía el sello del Dios vivo. ¿Y cuál es el único mandamiento que nos dice a nosotros que Jehová es el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra? El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahí ustedes pueden ver ahí, el que hizo la tierra con su poder. Solamente Jehová es el creador de los cielos y de la tierra. Daniel 6:26, ¿qué nos dice? Que en todo el dominio de mi reino, dijo Darío, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios viviente, que es Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. El mismo Darío dio testimonio después de que Daniel fue sacado del foso de los leones. Dijo: verdaderamente solamente hay un Dios verdadero, solamente hay un Dios viviente en esta tierra, que es Jehová, el Dios de Daniel. Apocalipsis 7:3, seguimos. Apocalipsis 7:3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Escuchen, no hagáis daño, ¿a quién? A la tierra, al mar, ni a los árboles. La palabra en griego para daño es adikeo, que significa ser injusto, hacer mal, herir o lastimar. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 91 y la página 2. O sea, Dios está diciendo: no lastimen, no hieran, no hagan mal todavía. ¿A quiénes? A la tierra, al mar y a los árboles. Está hablando en términos simbólicos. Vamos a saber qué significa uno de esos tres términos rápidamente. Apocalipsis 9:4 nos dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, en el tiempo del fin, cuando venga el mal de parte de Jehová, cuando venga la destrucción, solamente los únicos que no van a sufrir el mal son aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes. Por eso es importante que nosotros entendamos este tema. Por eso es importante que nosotros meditemos en la importancia del sellamiento. Porque si nosotros no estamos sellados, estamos ¿qué? Perdidos. No importa el tiempo que llevemos en la iglesia, no importa el tiempo que llevemos profesando ser cristianos. Lo importante es saber si nosotros tenemos el sello de Dios o no. Bien, tierra, porque dice que no hagáis daño, ¿qué? A la tierra. Vamos a ver qué significa la palabra tierra. Apocalipsis 14:3 y 6 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono, o sea, los 144,000, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuando hable de la tierra, el contexto bíblico está hablando de ¿quién? De los seres humanos. Por eso dice: no hagáis daño a la tierra. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que cuando la Biblia dice no hagáis daño a la tierra, se está refiriendo no hagáis daño a los habitantes de la tierra, hasta que no hayamos sellado
a los siervos de Dios en sus frentes. O sea que esa es la misericordia de Dios, todavía se está extendiendo en esta hora a cada uno de nosotros y tal vez a las personas que nos están escuchando en esta hora. Mar, ¿por qué habla del mar? No hagáis daño al mar. ¿Qué significa el mar también en la Biblia? Isaías 65. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. En el tiempo del fin, el remanente, está hablando el contexto bíblico de Isaías 60, es el remanente en el tiempo del fin. Y dice, ¿quiénes van a buscar del remanente en el tiempo del fin? La multitud del mar. Muy importante. Habacuc 2:14 nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Importante, va a venir un conocimiento de la palabra de Dios en el tiempo del fin, así como las aguas cubren el mar. O sea, ¿sobre quién va a venir ese conocimiento de la palabra de Dios? Sobre las personas de esta tierra. Árbol, o sea, el mar también simboliza a personas. Árbol, porque dice, no hagáis daño sobre ningún árbol. Mateo 3:8-10. ¿Con qué compara la Biblia a los árboles? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan. O sea, Juan el Bautista. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Cuando hablaba de árboles, cuando hablaba de buen fruto, ¿a quién se estaba refiriendo Juan? A nosotros. Si nosotros no damos buen fruto para la gloria de Dios, en el tiempo del fin vamos a ser ¿qué? Cortados. ¿Y echados ¿dónde? Al fuego que ha de venir. Apocalipsis 7:3. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No hagáis daño sobre la tierra, sobre el mar o sobre ningún árbol, o sea, sobre los seres humanos, en otras palabras. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Cómo saber si ya nosotros hemos sido sellados? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio 6. ¿Dónde van a ser sellados los siervos de Dios? ¿Dónde van a ser sellados? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde tenían los 144,000 escrito el nombre de su Padre y del Hijo de Dios? ¿Dónde? En la frente. ¿Por qué en la frente? ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Deuteronomio 6, 1 y 8, ¿qué nos dice? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que pongamos por obra ¿qué cosa? Sus mandamientos. Dice el versículo 1 de Deuteronomio 6. Vamos a ver qué dice el versículo 8. Y las atarás como una señal, ¿dónde? En tu mano, y estarán como ¿qué? Frontales entre tus ojos. ¿Qué quiere el Señor marcar en nuestra frente? ¿Qué, hermanos? Sus mandamientos. Su ley. Bien. Éxodo 28:36. ¿Qué nos dice? Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura ¿de qué? De sello. ¿Qué decía? ¿Qué debía de ser esa lámina? ¿Qué debía decir? Santidad. ¿A quién? ¿De quién está hablando ahí? Más o menos nosotros sabemos el contexto, conocemos la historia. En el libro de Éxodo, cuando se levantó el santuario en esta tierra, en el desierto, se nombró el sumo sacerdote. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Aarón, hermano de Moisés. Las vestiduras que Dios ordenó que se hicieran para el sumo sacerdote eran especiales. Eso tiene un significado muy hermoso, que eso lo vamos a estudiar en otra ocasión. Pero parte de esa vestidura del sumo sacerdote era una lámina de oro que se grababa en oro y era puesta sobre la frente del sumo sacerdote. Y esa lámina leía las siguientes palabras: santidad ¿a quién? A Jehová. Ahí ustedes ven el sumo sacerdote, esa era la vestidura del sumo sacerdote en ese entonces,
Y ahí ustedes pueden ver la lámina de oro en su frente, el pectoral y toda esa vestidura hermosa que el sumo sacerdote, que era símbolo de ¿quién? De Cristo, representante de Cristo. Por eso debía leer en esa lámina: santidad a Jehová. Bien, ese sumo sacerdote era el que hacía intercesión, óigalo bien, por el pueblo de Israel. ¿Ante quién? Ante Jehová. ¿Se imagina usted el trabajo? El trabajo del sumo sacerdote: entrar una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Jehová. Imaginen ustedes, hermanos, si yo entrase ahí con pecados en mi vida, ¿qué sucedería? Moría instantáneamente. O sea, ese sumo sacerdote, me imagino yo, que entraba temblando el día de la expiación, porque tenía que entrar purificado completamente de todo rasgo de pecado. No podía haber pecado delante de la presencia de Dios. Éxodo 28:38, ¿qué nos dice? Y estará sobre la frente de Aarón, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Santidad a Jehová. El Señor nos llama a nosotros a vivir una vida ¿de qué? De santidad. Muy importante. Jeremías 3:3. Noten lo que dice, el lenguaje que usa Jeremías, diferente al que usted está usando Éxodo. Jeremías 3:3 dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Hoy se habla mucho dentro de la iglesia, se habla mucho de la lluvia tardía que va a caer sobre la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos años nosotros llevamos escuchando ese mensaje? Pero dice ahí Jeremías que se detuvieron las aguas y faltó la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque el pueblo profeso de Dios en ese entonces, en los tiempos de Jeremías, tenía ¿qué? Frente de ¿qué? De ramera. O sea, estaba viviendo una vida de pecado. La lluvia tardía o el Espíritu Santo no se puede derramar sobre una iglesia que esté viviendo en pecado. Por eso Dios le dice a Aarón: hagan esa placa de oro y póngala sobre la frente del sumo sacerdote y escriban las siguientes palabras: santidad a Jehová. Oigan bien esa declaración que vamos a leer a continuación. Si ustedes quieren apuntar la referencia, la pueden anotar. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Nosotros nunca vamos a recibir el sello de Dios mientras en nuestros caracteres todavía hayan ¿qué? Manchas de pecado. Eso es muy importante. Preste mucha atención a lo que sigue diciendo. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Joya de los testimonios, el tomo 2, la página 69. Ustedes pueden leer esa declaración ahí. ¿Cuándo va a caer la lluvia tardía entonces? Sobre la iglesia, que se está predicando eso por muchos años desde que yo conozco este mensaje. ¿Cuándo va a caer esa lluvia tardía? Cuando seamos sellados. Y para poder ser sellados, tenemos que estar ¿qué? Limpios y purificados de todos nuestros pecados. O de lo contrario, la lluvia tardía nunca va a caer sobre la iglesia. Santidad de Jehová. Salmo 29:2, ¿qué nos dice? Dad a Jehová la ¿qué? La gloria, debida a su nombre, y adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? De la santidad. Ustedes saben que ese versículo 2, ¿qué nos recuerda? ¿Qué mensaje nos recuerda el versículo 2 del Salmo 29 que acabamos de leer? Apocalipsis, ¿qué? 14, versículos 6 y 7. El mensaje del primer ángel: temed a Dios y darle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, para nosotros poder darle gloria a Dios o adorar a Dios en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, tenemos que estar viviendo una vida de ¿qué? De santidad. Eso es el mensaje del primer ángel. Por eso es que esos mensajes tienen relevancia
para este tiempo del fin, porque antes de que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, esos mensajes tienen que darse al mundo y tienen que formar parte de nuestra vida. Tenemos que vivir una vida de santidad para poder morar con el fuego eterno o el fuego consumidor sin ser consumidos o sin ser destruidos. Isaías 35:8, noten lo que nos dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Dónde? En la tierra nueva, en el cielo. Noten cómo dice: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, o sea, Dios. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cómo va a ser llamado ese camino allá en el cielo? ¿Camino de qué? De santidad. O sea, solamente los que han vivido una vida de santidad podrán alguna vez caminar por ese camino. Así que si usted escucha un mensaje en su iglesia contrario a lo que nosotros estamos estudiando en esta hora, es un mensaje que no está aprobado por una así, dice Jehová. Hebreos 12:14, ¿qué nos dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ahí, mi pastor en la iglesia dice que sí, que vamos a ver a Dios, no importa que estemos pecando hasta que Cristo venga. La Biblia dice todo lo contrario. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tenía Aarón grabado en su frente? ¿Santidad a quién? A Jehová. Primera de Tesalonicenses 4:3, ¿qué nos dice? Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, viene de santidad, que os apartéis de ¿qué? De fornicación o de pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Apartarnos de todo el pecado. ¿Estamos viviendo en pecado? ¿Estamos acariciando algún pecado por ahí oculto? Tenemos que apartarnos de él y empezar a vivir una vida de ¿qué? De santidad o santificación, que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Vuestra qué? Santificación. Vamos a ver qué dice el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa ¿en qué? En santidad y honor. Aún esto llega hasta el fondo, hasta el matrimonio. Hoy se enseña, y esto para los ministros que tal vez nos están viendo a través de este video, los famosos seminarios matrimoniales. Estos ministros se atreven a enseñar y a decir que todo es permitido mientras se haga dentro de las 4 paredes del dormitorio. Tengamos mucho cuidado con eso, porque dice claramente que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Efesios 5:26, para santificarla, o sea la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a ser santificados? ¿A través de qué? La palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. ¿Estamos escudriñando la palabra de Dios nosotros cada día? ¿Estamos estudiando ese libro sagrado? ¿O estamos dedicando el tiempo a ver televisión o novelitas tal vez para aquellos que les gustan las novelas, o para ver programas que no edifican en nada, siendo que nosotros nos está diciendo Dios que la voluntad de Él es nuestra santificación? ¿Cómo nosotros alcanzamos esa santificación? ¿Cómo poder recibir ese sello? Tenemos que estar santificados para recibir ese sello de Dios a través de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:5, ¿qué nos dice? Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. ¿Cómo se santifica el cristiano, el ser humano? No, pero yo vengo aquí toda la semana a la iglesia, no fallo en un culto, aunque venga a las 11, no importa, pero llego. Eso no es suficiente, hermanos. Si nosotros durante la semana no abrimos nuestra Biblia, no escudriñamos su palabra, no oramos, de nada nos sirve eso. Estamos dando las herramientas, yo les estoy dando las herramientas a través de las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos entender y saber lo que es la santificación del ser humano para poder recibir el sello de Dios en el tiempo del fin.
Bien, Éxodo 31:33, ¿qué nos dice? En verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal, sello, ahí está, señal o sello, que es lo mismo, entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os ¿qué? Santifico. El único que nos puede santificar es ¿quién? Jehová. No la religión que nosotros profesemos, no el nombre denominacional que nosotros llevemos arriba, porque a veces nos sentimos orgullosos de llevar un nombre denominacional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero eso no nos va a salvar en el tiempo del fin. Nosotros tenemos que ser santificados, y solamente el único que nos puede santificar a nosotros es el poder creador de Dios. Dios, que tuvo el poder para crear los cielos y la tierra, habló y fue hecho. El mismo poder creador que usó en el principio para crear los cielos y la tierra es el mismo poder que Dios nos puede dar a nosotros para santificarnos completamente. Por eso nosotros tenemos que pedirle ese poder a Él en esta hora. Ese sello tan importante que nosotros tenemos que tener en nuestra frente, el sello del Dios. Sin ese sello estamos perdidos. Noten lo que dice el libro de Ezequiel. Ezequiel tuvo una visión, el profeta Ezequiel, y vio algo muy importante. Ezequiel capítulo 9, del 1 al 6, noten lo que este profeta vio. Ezequiel 9:1 dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento. ¿Para qué? Para destruir. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 7? Dice: no hagáis ¿qué? Daño, no destruyan todavía a la tierra, al mar, a los árboles, o sea, a los seres humanos, hasta que hayamos sellado a los hijos del Dios Santísimo en sus frentes. Y Ezequiel ve una visión y ve a un grupo de unos verdugos que vienen a la ciudad y traen en su mano instrumentos. ¿Para qué? Para destruir. Vamos a ver qué sigue diciendo. Y he aquí, dice el versículo 2, que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento. ¿Para qué? Para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Óigalo bien esta visión. 6 varones que traían instrumentos para destruir, y entre uno venía uno vestido de lino. ¿Quién es ese que venía vestido de lino? Cristo Jesús. Cristo Jesús traía en su cintura un tintero de escribano. ¿Para qué? Para marcar. Versículo 3. La gloria de Dios y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. ¿Qué le dijo? Versículo 4, le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponle ¿qué? Una señal o una marca. ¿En dónde, hermanos? En la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. O sea, Dios va a marcar a un grupo de personas específicamente en el tiempo del fin, que están clamando a Jehová por sus pecados, por las abominaciones que se hacen en la iglesia, porque quieren vivir una vida de santidad. Le están pidiendo al Señor, le claman al Señor cada día: Padre, ya no quiero seguir viviendo una vida de pecado, purifícame con tu sangre, límpiame de todos mis pecados. Ellos están clamando a Jehová para ser purificados, para ser limpiados. Y dice ahí: ponles una señal a esos que están gimiendo, a esos que están pidiendo ser libres de sus pecados. Aquellos que no quieren ser libres es porque les gusta el pecado. ¿Qué sigue diciendo el versículo 5? Y a los otros les dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él. ¿Y qué dice ahí? Matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Oh, mis hermanos, esto es serio. ¿A quiénes se le dio orden de matar? ¿A qué grupo de personas? Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. El versículo 6. ¿Matad a quién? A viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis,
y comenzaréis por mi santuario. ¿A quiénes van a morir en el tiempo del fin? Toda clase de personas, viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Solamente los que tengan la marca o el sello de Dios no van a morir en el tiempo del fin, cuando vengan los ángeles para destruir la tierra. Noten bien lo que sigue, lo que dice esa declaración. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. ¿Quiénes son los que van a recibir el sello del Dios vivo? Los que venzan tres cosas: el mundo, la carne y el diablo. ¿Podemos ser vencedores, sí o no? Mucha gente que dicen que no. Eso es imposible. Yo lo he tratado muchas veces, dice. Llevo 30 años en la iglesia y sigo fallando. Jesús dijo, o el apóstol Pablo dice, con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue diciendo la declaración. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Ahí está, es un llamado para nosotros. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de expiación serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. O sea, no hay por qué desesperarnos. La misericordia de Dios todavía está abierta. Todavía Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. El día de la expiación. ¿Cuándo comenzó el día de la expiación? De acuerdo a la profecía de Daniel 8:14. Al final de los 2300 tardes y mañanas. En 1844. Hermanos, estamos viviendo en ese día tan solemne. Ahora es el tiempo para nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, para que sean borrados nuestros pecados y podamos nosotros recibir el sello de Dios. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilante la aparición de su Salvador, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. Los que, por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión, que lo acabamos de leer. Eso está en Testimonios para los Ministros, la página 445. ¿Cuál debería ser nuestra actitud para ser sellados? ¿Queremos ser sellados nosotros, sí o no? ¿Cuál debería ser nuestra actitud entonces? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ahí está el Espíritu del Dios vivo, el sello del Dios vivo. Todo encaja perfectamente porque la palabra de Dios es su propio intérprete. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Dónde quiere sellar Dios su santa ley? ¿Dónde, hermanos? En nuestros corazones, en nuestra mente. Gracias, hermano, muy amable. Ahí quiere el Señor sellar su ley. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es para todos. No es solamente para un grupo en específico, es para todos. Pero no todos la van a recibir, ni no todos la van a aceptar en el tiempo del fin. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea al pecado, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para nosotros poder recibir el sello de Dios en el tiempo del fin,
Tenemos que renunciar ¿a qué? Al pecado, hermano. No podemos seguir viviendo una vida de pecado. Tenemos que renunciar a él. O de lo contrario, no seremos sellados en el tiempo del fin. La palabra en griego para impiedad, porque así dice ahí el versículo 12, renunciando a la impiedad. Noten bien lo que significa esa palabra impiedad en griego. Es acedeia, que significa maldad, perversidad, impío o malvado, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 763, la página 13. Tenemos que renunciar a todo lo que es pecado para poder ser sellados en el tiempo del fin. Salmo 5:4 que nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la ¿qué? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Van a estar los pecadores en el cielo un día? No. Tenemos que renunciar al pecado ahora, si queremos ser sellados. La palabra en hebreo para malo es ra, que significa malo, impío, inicuo, pecado, malvado, injusto. De acuerdo a la misma concordancia Strong's, ahí está la referencia. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahí está, hermano, la palabra de Dios es clara. ¿Queremos nosotros estar algún día en el cielo? Claro que sí, ese es nuestro anhelo, pero dice ahí, los insensatos no van a estar nunca delante de sus ojos, porque tú aborreces, ¿qué cosa? La iniquidad o el pecado. Judas 24, digo 24 porque es un solo capítulo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros como sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cómo va a estar la iglesia cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Cómo va a estar esa iglesia que va a recibir a Cristo en gloria y majestad cuando Él venga a la nube del cielo? ¿Cómo, hermano? Sin mancha. Sin mancha, ¿delante de qué? De su gloria. Mateo 16:27, el contexto de su gloria dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. La iglesia va a estar sin mancha en el día de su gloria, o sea, cuando Cristo venga en la gloria de su Padre con todos sus ángeles, aquellos que han vivido una vida de santidad y han renunciado al pecado, podrán encontrarse con Cristo en las nubes del cielo. Hechos 3:19 que nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros pecados sean borrados? Arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? Apartarnos del pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Hechos 3:20 y 21 que nos dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Estos textos que nosotros acabamos de leer, en los minutos que nos quedan de este estudio, son muy importantes. No sé si ustedes habían meditado alguna vez en ellos. Noten bien que Cristo va a regresar por segunda vez a esta tierra. Dice, cuando Él envíe ¿a quién? A Jesucristo, que os fue antes anunciado. Cristo va a venir por segunda vez a esta tierra. Y dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Cristo no va a regresar a esta tierra hasta que todo sea restaurado. ¿Qué necesita ser restaurado para que Cristo pueda venir nuevamente? La palabra en griego para restauración es apocatástasis,
que significa reconstitución, restauración, restaurar, restablecer o restituir, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 605, la página 10. Cristo no va a regresar a esta tierra, mis hermanos, hasta que todo sea ¿qué? Restaurado. ¿Están escuchando? Restaurar, ¿qué significa? Recuperar o recobrar, reparar algo del deterioro que haya sufrido, volver a poner una cosa en aquel estado que antes tenía, de acuerdo al Diccionario Avanzado de la Lengua Española, la página 1016. ¿Qué significa restaurar entonces? Reparar algo que ya está deteriorado, en otras palabras. O, ¿qué cosa? O que ha sufrido algún daño, o volverlo a poner al estado que antes tenía. Isaías 58:12, ¿qué nos dice? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado ¿cómo? Reparador de portillos y ¿qué? Restaurador de calzadas para habitar. Ahí están los dos términos que usa Hechos de los Apóstoles. Cristo no va a venir a esta tierra hasta que el mensaje, verdad, la verdad para este tiempo del fin, no sea ¿qué cosa? Reparada y restaurada. Satanás, a través de un poder que levantó en esta tierra por 1260 años, ha pisoteado estas grandes verdades. Estas verdades, como la verdad del sábado, como la verdad de la ley de Dios, como la verdad del santuario, como la verdad de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, como la verdad de la reforma pro salud. Bien, hay muchas verdades que Dios le dio a este pueblo que necesitan ser ¿qué? Restauradas nuevamente. Necesitan repararse esas grandes verdades. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que esas verdades sean restauradas. Y Dios tiene un pueblo. Porque Daniel hizo una pregunta al ángel que le estaba revelando esa visión. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir, le dijo al ángel Daniel, que las verdades del santuario, que todas estas grandes verdades que tú le diste a esta iglesia, a este pueblo, sean pisoteadas? ¿Y qué le respondió el ángel? Él le dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Cuando usted entraba al lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo del santuario? Estaba el arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y ahí está el cuarto mandamiento, que necesita ser puesto en alto nuevamente, necesita ser restaurado. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de pisotear expresamente ese mandamiento más que los demás. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento nos recuerda a nosotros siempre de que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, de que es el verdadero Dios, de que Él es el único que nos puede santificar, es el único que nos puede guardar sin pecado, es el único que nos puede transformar, es el único que nos puede cambiar, es el único que nos puede purificar. Y Satanás no quiere eso. Por eso Satanás se ha encargado de atacar expresamente ese mandamiento, porque ha levantado un día rival, que es el día del sol, el Sunday o el domingo. Es el día rival que Satanás ha levantado, y no el cuarto mandamiento. Porque Satanás también quiere que se le adore, mis hermanos. Cuando tentó a Jesús en el desierto, le dijo, si postrado me adorares, todos estos reinos que tú ves, yo te los voy a entregar a ti. Satanás desea que se le adore también. Por eso él odia tanto el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sello de Dios. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La vida espiritual, dice esa nota o esa cita, se fortalece con el conflicto. ¿Oyeron eso? ¿Cómo se fortalece nuestra vida espiritual? Con el conflicto. Cuando yo leí esta cita, medité mucho en ella. ¿Por qué? Ya le voy a decir por qué. Las pruebas, cuando se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor
a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. Hay veces que nosotros, Dios nos pone en circunstancias, en pruebas, para desarrollar un carácter puro y limpio para la gloria y la honra de su santo nombre. Así también el cristiano debe esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. Muchas veces, cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permiten desarrollar esos frutos, pero no entendemos su propósito. Hay veces que Dios nos coloca en circunstancias para que nosotros podamos desarrollar un carácter. Nos pone en un trabajo donde el jefe nos grita constantemente. Y decimos, Señor, ¿por qué permitiste que yo consiguiera este trabajo? Pero el Señor tiene un propósito para desarrollar un carácter, puro, para poder nosotros aprender a entender una persona así malhumorada, para tener paciencia con un jefe que siempre está gritando y siempre está levantando la voz. Dios nos pone en circunstancias para que nosotros desarrollemos un carácter puro para la gloria de Dios. Nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción de frutos. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos de ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Palabras de vida del gran maestro, la página 41. Hermosa declaración, un argumento presentado, Éxodo 31:14. ¿Cuál es ese argumento que la gente dice? Bueno, el sábado fue dado para los judíos solamente. Así que guardaréis el día de sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. El argumento de hoy es, eso fue dado solamente para los judíos. Romanos 2, 28 y 29 contesta ese argumento. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el judío verdadero? El que lo es, ¿dónde? De corazón, no de sangre. Muy importante eso. Ustedes ven ahí, esa foto ahí, cuando somos bautizados, recibimos ¿qué cosa? El Espíritu Santo. La circuncisión era lo que diferenciaba al pueblo que le servía a Dios en los tiempos antiguos y al pueblo que no le servía a Dios. Hoy, a través del bautismo, ya nosotros tal vez no necesitamos ser circuncidados, pero cuando nosotros somos bautizados, ¿qué sucede? Note lo que dice ahí, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Cuando nosotros no somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo. Es importante eso. Efesios 1:13, ¿qué nos dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Hay muchas iglesias hoy que dicen tener el Espíritu Santo. Enseñan, aquí sí se manifiesta el Espíritu Santo cada vez que nos reunimos, cada culto. Pero la palabra de Dios es clara. ¿Cómo podemos saber si en esa iglesia está el Espíritu Santo o no? Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. Dios no le da el Espíritu Santo a todo el mundo, solamente a los que están obedeciendo al Señor. Si nosotros estamos desobedeciendo a Dios, o si estamos violando alguno de esos mandamientos, no pretendamos decir que tenemos el Espíritu Santo, o que en nuestra iglesia se derrama el Espíritu Santo. No es el Espíritu de Jehová el que se derrama en esa iglesia, si en esa iglesia se está enseñando a violar algún principio o algún mandamiento de la ley de Dios. Deuteronomio 11:26 al 28, noten lo que dice, el Espíritu Santo va a ser dado ¿a quiénes? ¿A quiénes solamente? A los que le obedecen. Noten lo que dice Deuteronomio 11:26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si obedeciereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, versículo 28, si no obedeciereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí está, hermanos. ¿A qué camino usted quiere seguir? ¿El camino de la desobediencia o de la obediencia?
El Espíritu Santo va a ser dado solamente a los que están obedeciendo los mandamientos de Dios. Si usted va a una iglesia y el pastor le dice que ahí se derrama el Espíritu Santo, pero no se está obedeciendo la voz de Dios, déjeme decirle, a la luz de la palabra de Dios, no lo digo yo, ese no es el Espíritu de Dios, es otro espíritu que no viene de Dios. Gálatas 6:15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? Una nueva ¿qué? Creación. ¿Quién es el único que puede crear? Cristo Jesús, Dios, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Si tú estás viviendo una vida de pecado, en esta hora tú puedes clamar a Jesús y Él te puede cambiar tu vida de pecado. Porque Él es el único que tiene el poder para crear una nueva criatura en ti, un nuevo ser en ti. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres ser tú una nueva criatura en esta hora? ¿Quieres nacer de nuevo? Solo Cristo puede hacer eso por ti. Efesios 4:24 que nos dice, y vestido del nuevo hombre, creado, ahí está la palabra crear, por eso el sábado es el sello de Dios, porque nos dice que el único que puede crear, que puede santificar, que puede cambiar tu vida es Jehová. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Escucharon eso? ¿Santidad de qué? De la verdad. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios. Reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. El camino a Cristo, la página 58. Hermosa declaración. Bien, ahí está Cristo intercediendo por cada uno de nosotros. En el santuario celestial, Cristo está esperando que tú vayas a Él en esta hora. ¿Qué estás esperando para entregar tu vida a Jesús? ¿Quieres seguir viviendo una vida de pecado? Ya muy pronto esos 4 vientos van a ser desatados y va a venir la ira de Dios sobre esta tierra. Y ya cuando esos 4 vientos sean desatados, no va a haber esperanza para ninguno. El tiempo de gracia es ahora, hermanos, porque aún Jesús sigue intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Cristo está tocando la puerta de tu corazón. ¿Lo dejarás entrar en esta hora? Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si tú abrieres la puerta, fíjese que Jesús no forza a entrar. El ladrón viene de noche y forza y entra a robar. Pero Jesús está tocando, está afuera. Todavía está afuera de muchos de los corazones o de las vidas de las personas en estos momentos. Ojalá que ese no sea el caso tuyo. Ojalá que tú le abras a Cristo la puerta de tu corazón y deje que Él entre y forme parte de tu vida. ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres que tu vida sea cambiada? ¿Quieres comenzar a vivir una vida de obediencia y de santidad? Deja que Cristo entre en tu vida en esta hora. No cierres la puerta de tu corazón más. Dile a Jesús, nosotros vamos a ir de rodillas en este momento, y cuando nosotros estemos orando, pídele de todo corazón a Jesús que entre a tu vida, que cambie tu vida, que transforme tu vida, y Jesús hará el mayor milagro, porque Él es el único que tiene el poder para hacerlo, el poder de transformar tu vida y tu corazón. Vamos a ir de rodillas para terminar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por su palabra, Señor. Ayúdenos a que podamos abandonar todo lo que es pecado, Padre. Que el poder de su Santo Espíritu entre en nosotros. El apóstol Pedro dijo, arrepentidos y convertidos,
y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer el pecado. Permita, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a que podamos ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. En esta hora, si hay alguno de nosotros en estos momentos que está pasando por alguna lucha, para algún pecado, acariciado tal vez, danos el poder para vencer, Señor. Oh Señor Jesús, entra en nuestra vida y en nuestro corazón en estos momentos. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente.